¿Cómo estás, Fausto? Adriano Mandolesi te saluda. ¿Qué tal, Adriano? ¿Cómo andás? Bien, bueno, preocupado por hacia dónde está yendo la economía, ¿no? La economía en su conjunto. Pero me gustaría, antes de hablar de la situación local, comenzar por el plano internacional. Porque, ¿qué está Sí. pasando en estos momentos en el mundo? ¿Qué está pasando con el precio de las commodities, de los activos, con la economía norteamericana, también con Europa? ¿Cómo es la recuperación? Bueno, comentanos un poco del estado del arte en la economía mundial. Bueno, es un muy buen planteo que estás haciendo, porque hoy estamos viendo un mundo que se está recuperando del coronavirus. Eh, la actividad económica en Estados Unidos en el primer trimestre superó el 6% anualizado. Eh, y todavía hay muchos paquetes fiscales y monetarios dando vueltas, estimulando la actividad económica. O sea que se prevé un rebote de la economía global en la medida que se empiecen a terminar de vacunar los países desarrollados, vamos a ver un desarrollo grande o una recuperación muy fuerte de la actividad económica. En Estados Unidos ya está pasando, ¿no? Fuerte recuperación de la actividad económica, etc. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? La inflación. También en Estados Unidos, con esta recuperación, empezó a aparecer la inflación. Porque se dio un caso muy particular. Vos fíjate que Biden aprobó en el Congreso un paquete de 6 billones de dólares, o sea, 6 millones de millones, 6 trillions, dicen los americanos, Claro. sobre una política monetaria que ya venía hiperexpansiva con tasa en cero y una economía que ya se estaba recuperando. Entonces, más allá de que es una moneda fuerte el dólar, lo mismo con el euro, no se escapa de la natural de la ley. Una política tan expansiva, con una economía ya en recuperación, con el desempleo por debajo de 6, empezó a generar presiones inflacionarias. Que para nosotros, 10 puntos por ahora. ¿Por qué? Porque lo vimos en los commodities. Todos los commodities se pegaron a levantada. Vamos a ser sinceros. No tiene sentido que suban las commodities si el mundo está en recesión o si el mundo está saliendo de una recesión. Entonces, la única razón por la cual suben los commodities es porque hay una demanda adicional del mundo, nominal, no por actividad económica, nominal, porque hay mucho más dinero, ¿no? Porque emitieron dinero todo. Entonces, lo bueno es subieron los commodities, lo malo es, ojo, que si la inflación sigue apareciendo fuerte, como apareció en el último mes, pensá que la inflación del mes de mayo, que se publicó en mayo, o sea, la de abril, fue la más fuerte en 13 años en Estados Unidos. Y la núcleo fue la más fuerte de la década del 80, anualmente hablando, ¿no? Y mensualmente dio 0,8 en la inflación. O sea, raspando el 1% mensual para una economía como Estados Unidos es un número fuerte. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Que se consolide y que en algún momento suban las tasas de interés. Que ahí, y peor, que suban las tasas de interés el año que viene cuando nosotros empezamos a recuperarnos, ¿no? Claro, ese iba a ser mi pregunta, ¿no? ¿Cómo va a impactar eso en la economía local? Porque en estos primeros meses del 2021, el mayor precio de las commodities agrícolas le permitió al gobierno, primero, mayor liquidación de divisas, con lo cual hubo alguna especie de veranito cambiario en estos primeros meses, con una fuerte liquidación, récord de los últimos años de parte de la agroindustria. Y por otro lado, también vía retenciones, ¿no? Que permitió compensar fiscalmente una situación de déficit fiscal bastante comprometida. Exactamente. Bueno, a ver, en parte eso es por toda esa suba de los commodities, que yo creo que es más un síntoma de inflación que un síntoma de... Sí es cierto que hubo algunos temas de sequía en algunos sectores, etcétera, en algunos productos que también estimularon más la suba, pero eso no explica por qué el níquel subió o está haciendo récord, por qué el cobre, por qué productos que no tienen que ver con la sequía. Entonces, hay una señal inflacionaria que se ve en las commodities, eso va a mantenerse por un tiempo. El riesgo es que el año que viene, cuando los emergentes empecemos a recuperar, nos venga a Estados Unidos y no le queda otra que subir la tasa de interés y te pegan la base de flotación, ¿no? Está bien, por ahí inicialmente no nos vamos a dar cuenta tan fácilmente porque los commodities todavía van a estar empujando y esa demanda mundial, la recuperación post-COVID. Cuando digo, estoy hablando de estoy hablando de nosotros como emergentes, no como Argentina. Argentina tiene su propio subconjunto dentro de emergentes, ¿no? Pero dentro de los emergentes lo que vas a empezar a ver es una recuperación por salir del COVID y las commodities que van a seguir empujando por un tiempo. Pero si las tasas de interés en Estados Unidos
empiezan a subir fuerte porque la inflación empuja mucho más de lo esperado, entonces tarde o temprano vamos a ver una retracción del nivel de actividad, ¿no? Una salida de fondos hacia los países desarrollados, devaluación de las monedas, etc. Después viene la traducción a Argentina, eso, porque Argentina está en ese, obviamente le pega todo eso, pero con nuestros propios problemas inflacionarios y devaluatorios y atraso cambiario ahora, con emisión monetaria. Bueno, yo creo que para Argentina el efecto es peor todavía, ¿no? Potencial efecto, perdón, no el efecto, el riesgo es peor para Argentina. Por ahora el beneficio es que la tasa de interés son cero y que los commodities están subiendo mucho. El año electoral, la economía con todos estos problemas que señalás, ¿cuán relevante es para el futuro desde el punto de vista económico, o sea, en términos económicos, el resultado y la forma en la que se dé este proceso electoral en Argentina de medio término? A ver, económicamente no te va a cambiar mucho la historia. Mi sensación es que, a menos que gane el oficialismo por mucho y que se le abran las puertas a un montón de cosas que no impliquen, que puedan implicar un cambio dramático de Argentina, cosa que no es un escenario para mí medio descartable en este momento, pero bueno, existe. Lo más probable es que el resultado electoral termine en que las condiciones en el Congreso sean más o menos las mismas que tenemos hoy, ¿no? Porque hay mucha desconfianza en la oposición, hay mucha desconfianza en el gobierno, y más o menos esperamos que salgan similar a lo que fue, es más, aún ganando la oposición, como se renueva en el 2017, lo más probable es que termine en una situación parecida. Por ahí en la provincia de Buenos Aires cambia un poco, pero la verdad es que creo que vas a terminar en el Congreso en una situación muy parecida a la que estás hoy. Te, Y eso no te va a cambiar mucho el contexto te económico, consulto una de las discusiones de la semana. El Senado convirtió en ley los cambios en el impuesto a las ganancias para las empresas. Bueno, la ¿no? discusión es si subió o no subió la presión tributaria luego de aprobar esta reforma. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, sube porque en realidad, a ver, las que se ven beneficiadas, las pymes, esas son mini pymes, porque están poniendo recursos muy, o sea, para que no te entre todo el impuesto, muy poquito. Pero al subir el impuesto a las ganancias de las empresas y no eliminar el impuesto a los dividendos, en el fondo, está bien. Por ahí los hechos, este año, el año que viene, no vas a pagar impuestos, pero a la hora de atraer inversiones, es el peor escenario posible, ¿no? En este escenario, en este contexto, donde hay más presión tributaria, hay presión, como bien señalás, al menos en los próximos meses, inflacionarias y también presión sobre el tipo de cambio financiero, sobre la brecha, restricciones para poder importar determinados productos. Bueno, ¿cuáles son tus principales recomendaciones a los empresarios? No, los empresarios tienen que ser muy ordenados con la caja, con el flujo de caja. Depende también del sector que estén, ¿no? Hay sectores y sectores. Pero yo siempre recomiendo que estén muy atentos al flujo de caja, a lo que sea el capital de trabajo, porque en estas condiciones podés tener un cierre que te afecte o no, depende del sector que estés, pero eso te va a lastimar tu capital de trabajo y tu funcionamiento. Tu riesgo financiero puede dispararse por un cierre que no viste venir o lo que fuera, ¿no? No sé, o porque se te cayó un par de burbujas en la fábrica, si tienes una fábrica, y resulta que no puedes producir, bueno, hay un montón de condiciones que en esta situación te pueden poner en riesgo financieramente en un país como Argentina, donde a diferencia del resto del mundo, que se ha inyectado liquidez para que no haya problemas financieros, en Argentina el Estado termina absorbiendo dinero del sistema financiero para financiarse y por lo tanto le quita liquidez al sistema financiero. Entonces, primera regla, no descuidar la cuestión financiera. Con eso no vas a ganar plata, pero, o sea, tenía al arquero bien entrenado, a la defensa dura y que no se te escape ninguno. Vas a estar en una situación defensiva, así que mejor que no te preocupes tanto por la delantera, preocupate más por los defensores y los arqueros. Ahora bien, si eso también implica y puede ser una buena oportunidad para repensar claramente tu negocio, en muchos casos, ¿no? Bueno,
aprovecha el tiempo que puedas y pensá bien si no es momento de modificar la forma de hacer negocios que tenés. O si podés encontrar algún producto adicional o alguna particularidad más que se le podría agregar a tu negocio, ¿no?